Vamos a ver esta tercera clase de la asignatura de gestión y administración. Les subí un archivo PDF que habla del modelo de salud familiar. Es un archivo largo, es un documento oficial del Ministerio de Salud que lo descargué de la página del Ministerio. La idea es que le echen un vistazo a la primera parte del documento, que es donde define en qué consiste el modelo. Léanlo y adquieran ahí una visión de en qué consiste este modelo. Si tienen alguna pregunta, la podemos comentar o podemos coordinar una eh, sesión de clarificación de dudas con respecto a eso. Hoy día les tengo preparado una visión de lo que son los en gestión de la política de salud, lo que son los planes, programas y otros mecanismos de gestión. ¿Ya? Vamos a distinguir aquí entre políticas, planes, programas y actividades. ¿Ya? Eh, Estas son herramientas de gestión que son bien importantes para poder entender por qué se gestiona de la manera que se gestiona. ¿Ya? Eh, Porque cuando tú estableces una meta, un objetivo y unos ciertos resultados, tienes que entender de qué manera tú vas a conseguirlo, ¿ya? Y a veces no es fácil distinguir por orden de importancia las actividades que tú tienes que ejecutar para conseguir un determinado resultado. Así que la función rectora genera la planificación. Lo que te quiero decir es que en el fondo, si recordamos de la clase anterior, la función rectora es el ministro. La función rectora es el que dirige, el que toma las decisiones. Entonces el ministro o la ministra debe diseñar cuál es la planificación que se espera obtener. Y en planificación tradicional eh, se ejecutan programas y actividades de la siguiente manera, ¿ya? La política que la define el rector se transforma en planes, es decir, la política se desagrega en planes que son unidades más pequeñas que las políticas. Los planes se desagregan en programas, que son unidades más pequeñas que los planes. Y los programas se desagregan en actividades, que son las unidades más pequeñas que los programas. Es decir, como que lógicamente la política se transforma en planes, los planes en programas y los programas en actividades. Y ahí, en las actividades, es donde tú puedes hacer el trabajo de evaluar, monitorear y ajustar esas actividades en función de las referencias políticas mayores que se encuentran eh, eh, antes que su ejecución. ¿Ya? También aquí es importante señalar, y esto yo le doy mucha importancia porque muchas veces uno se tiende a equivocar porque en el idioma castellano la política significa dos cosas. Eh, La política significa la visión de cómo se tiene que desarrollar una eh, cierta sociedad en dirección hacia dónde deberíamos movernos como grupo social, pero también significa en castellano la actividad que desarrollan los políticos, o sea, la gente profesional, los líderes profesionales que se dedican a eh, representar a las personas y a sus intereses en las arenas políticas. Por lo tanto, hay dos políticas. Y etimológicamente la palabra viene de la palabra griega polis, que significa ciudad. Es decir, la política es la actividad que va a definir el funcionamiento de la ciudad, ¿ya? En el tiempo en que hayan ciudades-estados, hace 2500 años atrás.
En inglés, en cambio, hay dos palabras que quieren definir lo que es política y política. Policy es la actividad que define la política con P mayúscula, que es como la actividad de la planificación, la programación del funcionamiento de un Estado, ¿ya? De un Estado moderno. Y politics es la palabra que implica la actividad que realizan las personas que se dedican a la política, ¿ya? Eh, la definición la debe dar el gobierno. La política es la gran definición valórica respecto al quehacer del gobierno en las diferentes áreas, ¿ya? Estamos hablando ya de los gobiernos modernos, los gobiernos post-revolución francesa, que empiezan a funcionar con la idea de ser una república. Por ejemplo, la política de salud de los inmigrantes o la política de medicamentos. Ahí tú tienes dos ejemplos de lo que puede ser la política. La política a veces es un asunto de Estado. Se, se llama una política de Estado cuando la política trasciende a un gobierno, ¿ya? Es política de gobierno cuando solamente se queda de alguna manera circunscrita a la agenda de ese gobierno. Y en salud se intenta desarrollar una política de Estado, ¿ya? En salud lo que se intenta es una política de Estado que se define básicamente con la idea de los objetivos sanitarios. Y por ejemplo, tenemos que se desarrollan objetivos sanitarios para la década, ¿ya? Y la década funciona con estos cuatro objetivos sanitarios que aparecen aquí, y que independientemente del gobierno que le toque gobernar, debiera estar de acuerdo con la construcción de estos objetivos. Entonces, el primer objetivo, mejorar la salud de la población. El segundo objetivo, disminuir las inequidades. El tercer objetivo, aumentar la satisfacción de la población. El cuarto objetivo, asegurar la calidad de las prestaciones de salud. Y todo eso se lleva a cabo con la planificación estratégica nacional y regional. Es decir, los objetivos sanitarios son la definición regulatoria del rector, y la forma de ejecutarlo va a ser a través de la planificación estratégica. Los planes son operativos a la política, son la forma de poner en práctica las políticas. Y aquí hay que hacer una distinción porque hay dos tipos de planificación. Una planificación que es la tradicional, que es la planificación que todos nosotros más o menos tenemos una cierta idea, y otra planificación que ha sido fuertemente desarrollada en salud los últimos 25 o 30 años, que es la planificación estratégica, ¿ya? La diferencia entre la planificación tradicional y la planificación estratégica es que en la planificación tradicional se concibe la toma de decisión con una lógica vertical de arriba a abajo, es decir, lo que el jefe dice es lo que la banda va a ejecutar. En cambio, en la planificación estratégica se concibe una toma de decisión horizontal que viene de abajo hacia arriba, es decir, lo que la gente dice, uno toma nota de cuáles son las voluntades populares y el jefe se pone al servicio de lo que la gente le está pidiendo, ¿ya? Un poco esto se ha hecho porque las necesidades en salud son múltiples y finalmente uno como rector o como tomador de decisión tiende a tomar decisiones de acuerdo a lo que uno cree que es lo correcto, ¿ya? Y eso está muy de moda hoy día, está todo el mundo hablando de lo que es éticamente compatible o lo que es antiético también, ¿ah? El contrario.
pero con la planificación estratégica en el fondo uno reconoce cuál es la sensibilidad de la gente y esas son las actividades que destaca uno en la gestión del equipo. De acuerdo al Plan Nacional de Salud del Ministerio de Salud, por ejemplo, esto solamente es un ejemplo para que ustedes vean cómo se define la planificación estratégica en el Ministerio de Salud, ¿ya? Como se definía hace 4 años atrás. La planificación estratégica es la priorización y coordinación de acciones orientadas a mejorar la salud de la población en las áreas seleccionadas. Implica identificar los puntos centrales del proceso de cambio por medio de los cuales se pueden alcanzar los objetivos acordados. Considera los resultados esperados e impacto, ¿ya? Una de las cosas que asume la planificación estratégica es que la gente tiene el conocimiento suficiente como para hacerse cargo de la política de salud básica que les puede ser beneficiaria. Digamos, no necesitan ninguna persona que venga desde fuera de la comunidad a decirle qué es lo que ellos necesitan para tener un mejor nivel de salud, ya que eso es siempre, ese es siempre como una piedra de tope para definir cuáles son las actividades o los programas de salud que se van a establecer, porque si uno acepta hasta sus últimas consecuencias que es la gente la que sabe cuáles son las mejores acciones de salud para su comunidad, entonces lo que uno debiera hacer es levantar desde esa propia comunidad cuáles son los programas de salud y las actividades de esos programas de salud en el marco que el rector puede definir, o incluso se tendría que preguntar a la gente cuál es el marco, cuál es la política de salud que ellos desean tener. Y ahí siempre hay un problema porque los equipos de salud generalmente son autoritarios y son paternalistas e intentan tomar las decisiones de manera que ellos se ponen en la posición de saber qué es lo que la comunidad necesita y por lo tanto ellos deciden qué es lo que la comunidad necesita como programa de salud. Y esto siempre está en un equilibrio que en algunos casos es mucho más evidente que en otros, que triunfa generalmente la visión paternalista, la visión cognitivista, por decirlo así también, donde se asume que el equipo de salud tiene el conocimiento necesario y que la comunidad está desprovista de ese conocimiento, por lo tanto, los que toman las decisiones en salud son la gente de los equipos de salud, ¿ya? Eso está muy bien para algunas cosas, como por ejemplo cuando hay una epidemia, como por ejemplo ahora que tenemos esta epidemia del COVID-19 y tenemos que tomar ciertas decisiones de aislamiento, de cuarentena, ciertas restricciones a las garantías básicas de los derechos de las personas, y eso está bien que las tome el personal de salud competente. Pero cuando hay que definir, por ejemplo, dónde hay que poner una cancha de fútbol o dónde es necesario que haya un parque, un área verde en la comunidad, bueno, en esos casos es mejor preguntarle a la comunidad. Así que al final hay que tener un enfoque amplio que nos permita tomar las decisiones adecuadas en el caso necesario. O sea, hay que tener una amplitud de criterio como para no equivocarse y estar preguntándole a la población qué hacer en caso de una epidemia o de un desastre, pero tampoco estar imponiéndole a la población dónde tiene que ir un área verde que a lo mejor ellos saben mucho mejor que tú dónde la quieren poner, ¿no? La planificación operativa es la organización y explicitación de pasos y procesos relacionados con las actividades necesarias por parte de los equipos de salud para la implementación de las estrategias diseñadas. Son las acciones necesarias para alcanzar los resultados inmediatos dentro de la cadena de resultados, ¿ya? Eso es como un poco, para ponerlo como en contraposición con las mismas definiciones tomadas del documento del Ministerio de Salud.
Entonces ya tenemos claro lo que es la política, lo que es el plan de salud que se define con esta planificación que puede ser estratégica o que puede ser tradicional. Después tenemos los programas que corresponden a la aplicación práctica de los planes, son mucho más circunscritos y compuestos por numerosas actividades que son finalmente el elemento más concreto de la política. Por ejemplo, si la política de salud es disminuir los casos de enfermedades transmisibles, el plan va a ser denominado enfermedades transmisibles y el plan va a estar compuesto por diferentes programas, por ejemplo el programa de tuberculosis, el programa de VIH-Sida, el programa de infecciones respiratorias altas, el programa de zoonosis y cada uno de los programas va a tener diferentes actividades, ¿ya? Esa es más o menos la lógica que impera en el sistema de salud. Entonces, no vayan a confundir política con plan, plan con programa o programa con actividad, ¿ya? Vamos a ver algunos de los ejemplos de programa para que ustedes tengan, por ejemplo, una visión un poquito más alta. Por ejemplo, eh, el primer programa que aparece aquí en las láminas es el programa de tuberculosis, que cuenta con 3 actividades. Una, vacunación contra la tuberculosis a los recién nacidos. Segunda, detección temprana de la tuberculosis con radiografías de tórax, diagnóstico precoz. Y tercer actividad del programa es adherencia al tratamiento contra la tuberculosis. Es decir, que exista un tratamiento y que la gente diagnosticada se tome las pastillitas, la rifampicina, la, la, la streptomicina. Bueno, ustedes saben mejor que yo cuáles son las pastillas del programa. Después tenéis el programa de infecciones respiratorias agudas, donde las actividades que tú tienes son la vacunación antiinfluencia y antineumocócica a grupos definidos, que son generalmente los grupos de riesgo, que son adultos mayores o niños muy chicos. Generalmente estas vacunas no se dan a toda la población porque no tiene sentido vacunar contra la influenza a toda la población, sino que a ciertos grupos específicos que se definen porque son los grupos que presentan mayor índice de mortalidad, ¿ya? Otra, atención de calidad a tiempo de pacientes con infecciones respiratorias. Implica tener en los consultorios un programa IRA, donde tú puedes tener profesionales, kinesiólogos, médicos, que están permanentemente atendiendo pacientes que tienen las características para poder hacer nebulizaciones y sacar de las crisis obstructivas a los pacientes, donde tú tenés que manejar algunos corticoides endovenosos como la hidrocortisona para sacar también de las crisis respiratorias agudas a estos pacientes. Otro programa, el de enfermedades zoonóticas y vectoriales. Las actividades que aparecen son prevención y control de la zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores. Es decir, aquí hay un elemento preventivo, que quiere decir campañas de prevención, por ejemplo, contra enfermedades que son transmitidas por las vinchucas en el norte del país, como podría ser la enfermedad de Chagas en Chile, ¿ya? Para tener un ejemplo concreto. Después tú tienes otra actividad de ese programa, que es el tamizaje para zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores. Es decir, tú haces un screening, un tamizaje, que es lo mismo, para búsqueda activa de pacientes que estén infectados, por ejemplo, con enfermedad de Chagas, ¿ya? Y tercera actividad, tú tienes tratamiento de zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores, y en este caso tú implica que si en tu área geográfica está la presencia de una cierta enfermedad como esta misma Chaga,
tú tienes que tener un policlínico que atienda y que entregue la terapia adecuada a estos pacientes, ¿ya? Otro programa de eliminación de enfermedades transmisibles, que cuenta con vigilancia epidemiológica, que eso quiere decir que tú tienes que tener a un encargado de epidemiología que esté revisando los reportes de enfermedades de notificación obligatoria, que como ustedes saben son formularios que todos los médicos clínicos tenemos a disposición en los centros de trabajo para notificar por escrito, y también se puede hacer ahora por internet con esta enfermedad del COVID-19, que tú puedas informar a la autoridad que tú diagnosticaste tal o cual enfermedad que es de notificación obligatoria. Y esto sirve porque el Ministerio de Salud contabiliza de manera centralizada la presencia de estos casos para la mejor toma de decisiones. Entonces ahí tenéis, por ejemplo, un caso específico de una actividad que es la vigilancia epidemiológica. Esta vigilancia epidemiológica generalmente se hace en las Seremis de salud. En las Seremis de salud de cada región existe una unidad de epidemiología donde hay un epidemiólogo, una epidemióloga o dos, hay una secretaria o un secretario, y entre ellos van llevando por lo tanto la contabilidad de los casos que van surgiendo. Después tú tenías un programa de alerta y respuesta a enfermedades transmisibles, donde tenías un programa, tenías la capacidad para armar un programa en caso necesario que aparezca un brote epidémico de alguna enfermedad. Tú tienes un programa de vacunación para enfermedades transmisibles, que es el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI. Y tú tienes una línea de prevención y manejo de las hepatitis B y C, que como ustedes saben son enfermedades de transmisión sexual y por lo tanto implica hacer actividades de educación a la población y también actividades de tamizaje y búsqueda activa de en residuos, digamos, o en tejidos sanguíneos que se utiliza para las transfusiones, por ejemplo. Después tenía el programa de VIH-Sida, donde tenéis como actividad detección y tratamiento a tiempo en grupos vulnerables, con el test de ELISA para VIH, el programa de tratamiento a personas que viven con VIH y la atención de calidad, que implica atenciones psicológicas y otras prestaciones sociales. En fin, no vamos a revisar en profundidad, solamente quería hacerlo como ejemplo, pero esto lo pueden buscar, está disponible en las páginas web del Ministerio. En la página web del Ministerio quiero que se metan ahí, recuerden que parte del objetivo es que ustedes conozcan ese sitio web, que es minsal.cl, y ahí van a encontrar y van a poder descargar esto, ¿ya? Porque quiero que aprendan que existen muchos programas, por ejemplo, el programa de enfermedades cardiovasculares, el programa del cáncer, el programa de diabetes, el programa de enfermedades renales crónicas, en fin. Existen muchos programas y cada uno de estos programas de salud mental, de discapacidad, de salud dental, de violencia de género, cada uno de estos programas tiene su lista de actividades y ustedes tienen que conocerla, no necesariamente en detalle, pero sí tienen que saber que existen y que existen las actividades, porque de esto se trata, digamos, un poco esta asignatura. También hay programas de prevención del consumo de tabaco, del consumo de alcohol y del consumo de drogas ilícitas. Aquí me voy a detener un poco porque, bueno, esta es mi especialidad. Ustedes saben que una de las cosas que me apasionan a mí son las drogas. Así que podemos ver que existe este programa, que en realidad es del Ministerio de Salud, pero que el fuerte de la actividad preventiva, recuerden que está en el Ministerio del Interior, en el SENDA, que es este Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, donde se mezcla y se confunde un poco la responsabilidad política, porque con una lógica sanitaria uno podría pensar y debería pensar que
los programas de prevención de drogas y alcoholes debieran estar radicados en la autoridad sanitaria, pero están en la autoridad de seguridad interior. Entonces uno puede pensar con qué lógica se encuentra la prevención de drogas y alcohol en seguridad interior. Y la respuesta tiene que ver con la mirada que se tiene respecto al consumo, que siempre se ha visto en los últimos 50 o 60 años que el consumo de drogas ilícitas es más bien un acto criminal que debe ser combatido, por lo tanto, con una lógica de seguridad interior del Estado, porque finalmente la ley de droga es la que te entrega herramientas para el control de la población que de otra manera tú no podrías controlar bien. Por ejemplo, la ley 20.000, la ley de drogas permite las escuchas telefónicas, permite las detenciones porque tiene la carga de prueba invertida. Entonces es una de las pocas leyes, igual que la antiterrorista, que hace que tú tengas que demostrar tu inocencia. Es decir, si ellos te sorprenden con planta al interior de la casa, tú tienes toda la carga de prueba invertida. Tú tienes que demostrar que esas plantas no son para tráfico, sino que son para tu consumo personal y próximo en el tiempo, o para tu consumo medicinal. La ley no te considera inocente, es una de las pocas veces en que la ley no te considera inocente de antemano. Entonces, bueno, y además de esto tiene una patita metida en salud, que es pequeña, donde salud se encarga de administrar los establecimientos que hacen la detección temprana del consumo de droga y donde hacen ciertas estrategias preventivas que vienen financiadas, digamos, si bien se ejecutan en salud, vienen financiadas con la línea de financiamiento del SENDA. El SENDA, que es el que depende del Ministerio del Interior, como les dije, tiene un presupuesto más o menos de 170, 180 millones de dólares anuales para desarrollar las actividades preventivas que se hacen, muchas de ellas en salud. ¿Y dónde se hacen? En los COSAM, ¿m? Que son los centros de salud mental donde dependen administrativamente de las municipalidades, de las corporaciones de salud o de las direcciones de salud, como veíamos en la clase anterior, pero que se financian por parte del Ministerio de Salud cuando son programas de salud mental, y los programas de droga los financia directamente el SENDA. Tenéis más programas, tenéis programas de actividad física, tenéis programas de factores protectores, tenéis programas de conducta sexual segura. Estos programas, lo que hay que comentar, es interesante que hay que entender un poco la lógica del pensamiento sanitario respecto a los factores protectores, porque de alguna manera se nos ha señalado durante los últimos 40 o 50 años, cuando surge este pensamiento epidemiológico actual, que existen factores protectores y factores de riesgo de enfermedades. Entonces, factores protectores serían aquellos que nos protegen de adquirir enfermedades, como por ejemplo actividades de promoción de salud y de prevención de enfermedad, ¿ya? Y factores de riesgo son los factores que facilitan la aparición de enfermedades, ¿ya? Que en el fondo es un modelo de concepción de la enfermedad que tiene que ver con una lógica bien individualista y bien también liberal en cierto sentido, porque hace que cada persona sea responsable de su propio nivel de salud, y de alguna manera como que le quita responsabilidad al administrador colectivo de las sociedades de la misma situación. Porque si tú, por ejemplo, eres responsable de tu propia salud y tú te encargas de presentar muchos factores de riesgo que son evitables, como por ejemplo el sedentarismo,
el sobrepeso, el tabaquismo, y tienes además factores protectores, como por ejemplo que haces deporte o tienes una vida saludable, evitas las drogas, entonces la concepción es que la responsabilidad de tu nivel de salud es tuya y que la conjunción de estos factores de riesgo y estos factores protectores son una responsabilidad tuya. Y de esa cierta manera, entonces, el sistema de salud público queda libre de tomar esa responsabilidad. Entonces, en cierta manera, esta lógica, este pensamiento epidemiológico ha llevado a que efectivamente estemos como empapados de esta dinámica individualista donde cada quien se hace cargo de su propio nivel de salud y es poco lo que se le puede exigir a nivel colectivo al gobierno o al Estado respecto de cómo deben ser nuestras actividades colectivas de prevención o de protección. ¿Mm? Son sutilezas del discurso que, sin embargo, si uno las reflexiona, nos hacen sentido y nos señalan, digamos, un camino hacia dónde va avanzando la salud pública y con qué lógica se está moviendo, ¿ya? Respecto a la conducta sexual segura, bueno, aquí siempre hay dos cosas claves. Por una, que son las enfermedades de transmisión sexual, prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y la salud sexual y reproductiva, es decir, tener una regulación de la reproducción, ¿ya? Entonces aquí la gran herramienta que siempre ha surgido del punto de vista nuestro como agentes de salud es el uso del condón, porque el uso del condón te protege de las enfermedades de transmisión sexual y te protege también de un embarazo no deseado. También, por otra parte, si ustedes estudian la historia, los últimos 25 años, como Chile es un país bien conservador en lo moral, siempre ha habido una oposición a que se hable lisa y llanamente del condón y siempre se habla también de la abstinencia sexual como la gran medida de salud pública contra enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado, lo cual resulta ser un poco anecdótico porque en ninguna otra parte del mundo se usan este tipo de remilgos para hablar de una situación que no debiera ser remilgada, sino que debiéramos poder hablar libre y transparentemente de ella. También hay programas que nos acompañan durante nuestro ciclo vital. Por ejemplo, hay un programa de mortalidad perinatal, hay un programa infantil, hay un programa de suicidio en el adolescente, hay otro que se preocupa del embarazo adolescente, hay otro que se preocupa de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, hay un programa de la salud de la mujer climatérica y programa de los adultos mayores, de los viejitos. Hay también un enfoque transcultural, ¿ya? El programa de salud intercultural que reconoce la diversidad cultural de las etnias originarias en Chile, que son 9 de acuerdo a los últimos censos, o creo que aumentaron un poco, creo que aumentaron a 11, las Rapanui, los mapuches, los diaguitas, qué sé yo. Hay un programa de equidad de género, que esto es una cosa notable porque este era el viejo programa de la mujer que de toda la vida que en Chile existía el programa de la mujer, que era un programa que de alguna manera al principio en los años 60 lo que hacía era cuidar el peso de las mujeres para que los hijos no salieran desnutridos. Entonces se les daba leche, se les daba comida y con el tiempo fue evolucionando y después de la conferencia del Cairo de 1994, donde se establece que el enfoque de equidad de género era un enfoque que se vinculaba al desarrollo de los pueblos. Entonces Chile empezó a ver el programa de la mujer ya no como un programa de mujer, sino como un programa de equidad de género. Y eso se demoró, si no crean que fue directamente que el representante chileno, acuérdense que en 1994 Chile mandó un representante a la conferencia del Cairo, donde se habló de esto.
pero los cambios vinieron recién 10 o 15 años después en el gobierno de Bachelet. Empezaron con este tema de la equidad de género, en el primer gobierno de ella. Después también hay un programa de salud de inmigrantes, donde existen todos estos asuntos de el acceso lingüístico, por ejemplo, de población que no habla castellano, y también programas para personas privadas de libertad. Así que así tienen muchísimos programas. Aquí hay como un resumen de los programas más importantes: de enfermedades respiratorias, de vacunas, de no transmisibles, de cáncer, de dengue, de discapacidad, de adultos mayores, de tuberculosis, de hepatitis, de salud mental, de salud bucal, en fin, todos los programas que ustedes pueden ver ahí. Y cada uno de estos programas tiene su traducción en los territorios a nivel de lo que es la atención primaria de salud, y tiene actividades que podemos buscar, interesarnos y estudiar. Ya esto es como bien una visión bien general de lo que ustedes deberán entender por planificación y por gestión tradicional y estratégica en el área de salud. También hay otras formas de gestionar en el Ministerio de Salud, porque en el Ministerio se mezcla todo, no vamos a decir que hay una cultura de mucha apertura y mucha disciplina a la voluntad del gobierno de turno, sino que hay una inercia cultural bien importante que hace que finalmente también haya un tema de gestión histórico. Por ejemplo, siempre me acuerdo yo tenía un amigo que trabajaba en el ministerio en el programa de tuberculosis, y me decía, bueno, que cada vez habían menos pacientes diagnosticados con tuberculosis, que los pacientes con tuberculosis estaban cambiando su perfil epidemiológico, que eran más pacientes con VIH-Sida, que se sobreinfectaban con TBC, que eran pacientes con alcoholismo, que además tenían tuberculosis, y que ya no era el programa que había sido en los años 50 o 60, donde la gente se moría de tuberculosis porque no estaba a disposición de la población los antibióticos. Entonces, sin embargo, el programa contaba con un presupuesto cuantioso, porque era un presupuesto que era histórico, ¿ya? Que venía heredado de las otras administraciones del Ministerio de Salud, y que nadie se atrevía a recortarlo, porque en el fondo en la cultura ministerial no está como la capacidad para hacer ese tipo de reajuste, y el programa se gestionaba más o menos con la misma plata proporcional que se había gestionado históricamente, pese a tener mucho menor cantidad de pacientes con tuberculosis. Y es lo que le puede pasar un poco al programa de VIH-Sida, porque hasta hace 10-15 años atrás, cuando la gente enfermaba de VIH-Sida y moría de SIDA, había que tener otra capacidad financiera y otro énfasis que estaba puesto fundamentalmente en la prevención. Pero ahora que existe tratamiento, existe esta triterapia, y que aquí en Chile está cubierta por el programa GES, todos los pacientes que están diagnosticados con VIH-Sida en Chile tienen acceso a esta triterapia, y por lo tanto ya nadie se muere, ya no se trata de una enfermedad mortal, el VIH-Sida. Por lo tanto hay que hacerle ajustes al programa, y aquí están las dificultades de gestión, porque no siempre se pueden hacer estos ajustes de la manera que uno desea, ¿ya? También hay momentos como en el que estamos viviendo ahora, donde hay una emergencia con el COVID-19, donde se gestiona de otra manera, surgen otros actores, y ustedes han visto cómo, por ejemplo, se arma una mesa de expertos que pretende asesorar al gobierno, pero parece que el ministro Mañalich se mandara solo y no hace caso a las recomendaciones del colegio médico. Entonces tenemos que soportar durante toda la semana a los actores del colegio médico dando entrevistas en el matinal diciendo por qué no han sido escuchados.
Mientras tanto el ministro Mañalich se manda solo y pareciera que en esa mesa social que se juntan con el ministro Blumel y el ministro Kuf, el ministro del Interior y el ministro de Ciencia, estuviese pasando como un mundo paralelo a lo que Mañalich está ordenando, como que pareciera que Mañalich ordena la crisis y Blumel con Kuf ordenan a los actores para que no se salgan de la línea, pero no hay una verdadera colaboración. Bueno, la próxima semana va a ser la primera evaluación. Yo siempre las evaluaciones las hago, trato de que sean grupales o individuales, pero me gusta que sean actividades de investigación, porque la gestión y la salud pública son actividades que implican mucha investigación, mucha cooperación, y parte de los objetivos que yo me planteo en esta asignatura es que ustedes sean capaces de cooperar entre ustedes. Entonces, me van a analizar una situación específica dentro de las 11 que aparecen aquí, listadas. La idea es que se junten en grupos de a 4 personas y que esto me lo presenten la próxima semana, el día jueves, creo que el día jueves es 23, si mal no recuerdo. A ver, vamos a revisar el tiro. Jueves 23 de abril hasta las 23:59. Entonces me mandan a mi correo, me mandan algunos de estos 11 temas en grupos de 4. Los temas son atención primaria de salud. Ese grupo lo que tiene que hacer es definirme lo que es la atención primaria de salud, mencionarme cuáles son sus componentes principales, las diferencias cuando hay una corporación municipal o una dirección de salud comunal. Otro tema va a ser el rol del MinSal, el rol rector, cuál es la diferencia entre el MinSal y, por ejemplo, la Subsecretaría de Salud Pública, cuál es el rol de la subsecretaria, los que elijan ese tema, cuáles son las divisiones que se encuentran alrededor de la subsecretaría y cuáles son los roles específicos. Lo mismo el subsecretario de redes, qué hace el subsecretario de redes, qué hace la Cenabast, la Central Nacional de Abastecimiento, qué hace el ISP, Instituto de Salud Pública, qué hace la Superintendencia de Salud, cuál es el rol de la Seremi de Salud, cómo es la función del financiamiento de salud en Chile, ya que de eso no hemos hablado mucho, pero los que se quieran meter a ese tema tienen que hablar de FONASA y SAPRE, de cómo se financia esto a través de impuestos generales o a través de una cotización obligatoria del 7%. Me tienen que hablar del modelo Beveridge y el modelo Bismarck. Elementos de PE significa ahí elementos de planificación estratégica, un poco que busquen. Todo esto está en Wikipedia, así que a mí no me molesta que busquen en internet. La idea es que precisamente, que ustedes sean capaces de surfear en internet, como dicen ahora, y buscar elementos de planificación estratégica o elementos de gestión en salud. Entonces, la idea es que sean ensayos o investigaciones de no más allá de 4 páginas, letra Arial 12, interlineado sencillo. No quiero que sean trabajos demasiado extensos, sino que sean trabajos bien hechitos. Yo me fijo mucho en las faltas de ortografía, en los errores de redacción también, ¿ya? Y lo que les voy a pedir es que sean joyitas, que sean trabajos que yo me pueda leer y que los pueda disfrutar. Ojalá que estén súper bien escritos, sin faltas de ortografía y que vayan al callo de cada uno de los temas. Como les dije en alguna clase anterior, aquí no van a ver, como son ensayos y son temas de investigación, no hay opiniones buenas ni opiniones malas. Lo que al profesor le va a interesar es que la opinión esté bien fundamentada, ya que la opinión, si ustedes me van a decir que la atención primaria de salud no sirve para nada, yo a lo mejor no voy a estar a favor de esa opinión, pero si ustedes la fundamentan bien, bueno, está bien. Ya yo la voy a aceptar porque en el fondo lo que yo quiero es estimularle el pensamiento crítico. Entonces, objetivo, que ustedes sean capaces de cooperar. Segundo, que tengan
capacidad de hacer investigación y levantar opiniones críticas respecto a los temas que se le está dando. Y tercero, que me envíen un trabajo que esté bien escrito, ordenado y que me revele que existe pensamiento inteligente en las personas que están atendiendo a este curso. Sin más que decirle, me despido y les mando un saludo grande. Será hasta la próxima semana.